La batalla de Florencia fue un robo suficientemente descarado para tener la dimensión de histórico. Yo creo que es la mejor selección de la historia. Zamora era lo que ha sido Jordan. Van a ganar el mejor goleador que hemos tenido. Y desde luego entre los 22 mejores del mundo habría 7 u 8 españoles. Y el pobre Zamora con las costillas rotas y 7 jugadores españoles eliminados. Y Mussolini en el medio, por supuesto. Mussolini no había querido que España ganase. Se podría decir que la batalla de Florencia era la democracia contra el fascismo de forma clara e inequívoca. Estás escuchando La batalla de Florencia. El fútbol era el arma. El fútbol era el arma. Un podcast de Tono Calleja Flórez, producido por El Periódico de España. Capítulo 5. La diáspora de los héroes de Florencia. Lo que vas a escuchar es un relato basado en las recreaciones de las informaciones de prensa de la época. La llegada de los jugadores españoles que han sostenido las 2 épicas luchas contra el equipo italiano en el Estadio Berta de Florencia ha dado lugar a manifestaciones entusiastas en Barcelona y en Madrid. Véanseles rodeados de público a su llegada a Barcelona, ocupando el coche que les condujo desde la estación de Francia. Unos días después de caer, ellos regresan, empiezan entrando por Barcelona y hay un recibimiento espectacular en la estación de Francia, donde hay una multitud esperándolos que les sorprende a los propios jugadores. Nos está hablando Fermín de la Calle, redactor de deportes del Periódico de España. Es cuando ellos tienen un poco la idea y el concepto de que son unos héroes. Llegan aquí pensando, bueno, hemos estado cerca, hemos jugado contra un gran equipo, pero no sabían que les estaba esperando esa recepción. Y cuando están en las calles y hacen esa rúa es cuando de verdad se dan cuenta de que son pues lo que luego pasaría a la leyenda como los Leones Rojos. Es abrumador, no esperaban ese recibimiento, de hecho da la impresión de que han ganado. Es la primera vez que un equipo que cae derrotado y es eliminado recibe ese recibimiento espectacular con una muchedumbre esperándolo. Al equipo español se recibe en gloria, sabiendo que, digamos, que era una especie de campeón moral. Estás escuchando a Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS. Dado que el que le había arrebatado el título se había arrebatado de esa manera y ese había sido finalista y había sido campeón con prórroga, no daba la sensación de que hubiera habido ningún equipo superior. Aparte que había llegado cierto eco de la prensa internacional. Es verdad que se tiene esa idea de que ellos consiguen una victoria moral por el contenido político que tenía. Nos está hablando Fermín de la Calle. Incluso en el Heraldo llegan a titular victorias que sonrojan y derrotas que enaltecen. Heraldo de Madrid, fiel guardador de las libertades y legalidades deportivas, protesta enérgicamente del procedimiento ignominioso con que ha sido eliminado el equipo español del Campeonato del Mundo. Las victorias morales sirven para compensar a través de la percepción lo que no se pudo juzgar en la cancha. Estás escuchando al escritor mexicano Juan Villoro. Entonces, en muchas ocasiones los errores del árbitro pues se convierten en triunfos morales simple y sencillamente porque las víctimas son vistas con mayor simpatía en ese tribunal paralelo de la memoria. El haber sido víctimas de un hurto hace que estas personas sean apreciadas de otro modo. Los bravos jugadores de Florencia merecen el homenaje nacional. Por valientes y por hidalgos hay una deuda con ellos y pretendemos que sea pagada. La Voz abre una suscripción pública para regalar una medalla de oro a cada uno de los jugadores que intervinieron en la gloriosa epopeya futbolística. La gente se identifica con esa selección hasta el punto de celebrar casi como si fueran campeones y se hace una acuestación popular incluso en los periódicos para darle una medalla. Estás escuchando a Fermín de la Calle, redactor de deportes del Periódico de España. El periódico que abre la acuestación es La Voz. Ellos la abren incluso el día 2, ponen 1.000 pesetas de arranque y enseguida hay donativos a nivel anónimo e individual de gente que va poniendo dinero. Me parece que es en el Banco de Bilbao donde se hace la acuestación y el día 15 ya se ha completado. Entonces se hacen las medallas y se les entregan antes de un partido que juegan amistoso con Hungría. El Instituto Alcalá Zamora se las entrega, que también les entrega la orden de la encomienda a los jugadores en honor a cómo han defendido la camiseta y la bandera de la República. En el match a beneficio de Zamora, la selección roja gana en un gran partido por 6-1 al equipo húngaro. Su Excelencia, el Presidente de la República, impone a los Leones Rojos la encomienda de la Orden de la República
y hace entrega al mismo tiempo de las medallas de oro que por iniciativa de La Voz regala la afición española a sus bravos jugadores. En el Museo de la Federación aún hoy existe una medalla de las que se le entrega a los jugadores y que se puede visitar y bueno, pues ahí es donde se ve la leyenda que pone, que es ofrenda nacional a los bravos muchachos adelantados del ímpetu de la raza. Y en el reverso pone gestas del fútbol hispano, Génova, Florencia, Campeonato del Mundo de 1934. Esa medalla pertenece a Moncho Lafuente. Como recordarán, el autor del gol injustamente anulado a España en el primer partido ante Italia. Su tanto pudo haber cambiado la historia, pero el destino, siempre caprichoso, iba a dar una segunda oportunidad a la selección de la Segunda República. Avanzamos en el tiempo hasta mayo de 1935. Ha pasado casi un año de la batalla de Florencia. Después de ser eliminados, digamos que la historia les ofrece otra revancha con cierto tinte político, porque después de pelear con la Italia de Mussolini se cruzan con la Alemania de Hitler. Incontables banderas con la cruz gamada marcan el elegante perfil del estadio y en lo alto de la inmensa tribuna flota al viento la enseña de la República Española. 5 minutos antes de las 3 salen al campo en rápida carrera los jugadores españoles y van a colocarse en el centro del campo, formando círculo para oír, firmes y con la cabeza inclinada, instrucciones de Zamora en funciones de director de escena, el himno de Riego. Los acordes de los himnos español y germano llenan el espacio en el magnífico estadio de Colonia. Los 82.000 espectadores que presencian el partido guardan un imponente silencio, en tanto que saludan a la manera nazi. España sale al campo y se encuentra con una muchedumbre que celebra el arranque del partido con el brazo en alto y el saludo alemán. Se vuelven a repetir un poco los patrones que se habían producido en Italia, que es camisas negras en el caso alemán, parafernalia nazi en lugar de la fascista. Nos está hablando el historiador Frichu Justas. Era una reproducción casi idéntica, quizás con menos agresividad, pero representaba lo mismo. El segundo gol español, que había de ser el de la victoria, llega en los instantes finales del primer tiempo. Gorostiza centra por alto hacia la derecha. Bentolrá la recoge de cabeza y la pone al alcance del Lángara. El delantero centro español, solo, a boca de jarro, suelta sobre el marco alemán un buen tiro, enérgico y cruzado, ante el que Buchlo no puede hacer nada para detenerlo. España además vence a los alemanes con 2 goles de Lángara, 1-2 en el estadio de Colonia, que fue también una victoria para la República, que ahí sí que se sacó de más pecho, porque Alemania, a los que Hitler vendía como la raza superior y con todas estas connotaciones que tenía de tipo racial, bueno, evidente, pues suponía muy mucho, ¿no? Al final el pez pequeño, la democracia, la diversidad se había ganado al pez grande, uniformador y todo esto, al Tercer Reich, efectivamente. Y será la última gran victoria de aquellos héroes de Florencia, porque un año después estalla la Guerra Civil y ya se disgregan. La guerra marca la vida de los 21 héroes de Florencia, tanto de los que se quedan como de los que se van. Tal y como relata Fermín de la Calle, y como ya explicamos en capítulos anteriores, la guerra civil desata una fuerte represión en ambos bandos que lleva a la cárcel a 3 pilares de la selección española de la Segunda República: Zamora, Campanal y Lángara. Este último, tras ser liberado, se convierte en la estrella de la selección de Euskadi, protagonista de la gran diáspora de los héroes de Florencia. La selección de Euskadi fue un combinado que se creó para recaudar fondos para los exiliados vascos, y en ese equipo estaba básicamente la columna vertebral del equipo que jugó la batalla de Florencia. Había hasta 6 jugadores, porque estaban Ciaurren, Muguerza, Luis Regueiro, que era el capitán, y luego estaban Iraragorri, Lángara y Gorostiza. Una selección que estuvo de gira por Francia, Checoslovaquia, Polonia y la URSS. Los futbolistas vascos, entusiásticamente recibidos, saludan por la radio al pueblo soviético. Y ganaron el primer partido. Un tiro esquinado de Lángara fue el primer tanto. Luis Regueiro, asombroso conjunto de facultades deportivas, esquivaba a los adversarios y llegaba siempre hasta las defensas contrarias. Otro tanto, otro, y después de cada uno de ellos, el público se ponía en pie y les tributaba nuevas ovaciones. Lo primero que siempre nos habló mi aita era de la fraternidad que existía entre los jugadores.
en el equipo de Euskadi, que fueron cuando salieron en la guerra. Estás escuchando a Maite Regueiro, hija del capitán de la selección de Euskadi, Luis Regueiro. Era amor a la camiseta. Era un amor a la camiseta que no existía ni el poder económico, ni cuánto ganabas, ni quién ganaba más, ni quién ganaba. Es más, yo no sé si les pagaban, porque por dinero sí te puedo decir que no jugaban. Jugaban por amor a la camiseta. Más que republicano, era vasco nacionalista. Él lo que defendía era su terruño, sus ideas del nacionalismo vasco. Pero luego ya se vinieron a América. Estando en la URSS les llega la noticia de que el bando nacional ha tomado Bilbao y ellos deciden alargar la gira e irse a América. Nos está hablando el periodista deportivo Fermín de la Calle. Entonces todos los jugadores, menos Gorostiza, que se vuelve y se enrola con los carlistas del tercio requete de Ortiz de Zárate, y él incluso llega a combatir en el frente de Teruel. Y después, tras la guerra, Gorostiza acaba su carrera jugando en el Athletic de Bilbao y en el Valencia. El resto sigue, el resto viajan a Cuba, Argentina y a México, donde juegan un papel clave en la profesionalización, especialmente del fútbol mexicano, y al final la selección de Euskadi se acaba descomponiendo porque sus jugadores se reparten un poco por Argentina y por México. Zielauren, por ejemplo, juega en River en Argentina y en México en el Real España, donde también se retira Muguerza Iraragorri, que antes había jugado en San Lorenzo en la Liga Argentina. Pero la gran estrella de Euskadi, que era Isidro Lángara, había sido pichichi 3 veces seguidas en la Liga con el Oviedo y él se fue a jugar a San Lorenzo de Almagro, donde tuvo un debut espectacular ante River, que era uno de los equipos grandes del fútbol argentino. Debuta contra River y le hace 4 goles a Besuso, arquero uruguayo que atajaba en River, en solo 32 minutos. Nos está hablando Adolfo Res, historiador del club argentino San Lorenzo de Almagro. Pero cuando Lángara hace ese debut, el 21 de mayo de 1939, cuando entra Lángara a la cancha, no es que se reían los de River, se reían también los de San Lorenzo, porque lo veían como si fuera lo que acá se llama un placar, un modular, cuadrado. Se lo veía torpe. Cuando metió los 4 goles y no se rieron más. Después pasó a ser un ídolo de San Lorenzo. Es que Lángara en realidad fue una leyenda del fútbol. Lo que pasa que a veces la prensa no ha puesto en su lugar a determinados jugadores. Isidro Lángara es un terrible y extraordinario delantero. En San Lorenzo juega entre el 39 y el 43. Metió 110 goles en 121 partidos. Casi un gol por partido. Un artillero de lo más grande que tuvo la historia de San Lorenzo. Jugador explosivo, jugador impactante, ¿no? O sea, es el máximo goleador de San Lorenzo en promedio, partido jugado o goles convertidos. Después del 43 ya se va a México. Fue Lángara máximo goleador en México. Estás escuchando al escritor mexicano Juan Villoro. Durante mucho tiempo se mencionaba a Lángara como un jugador absolutamente mítico, ¿no? Equivalente a Puskás o Di Stéfano, por ejemplo, aquí en España. Fue tan importante la influencia del fútbol español que incluso cambió el lenguaje popular mexicano. Cuando yo era niño todavía se mencionaba a Lángara como un sustantivo que denotaba a una persona que era un gran pícaro, que era alguien muy habilidoso. Por ejemplo, en su novela La muerte de Artemio Cruz, Carlos Fuentes hace que el protagonista, que es un político muy habilidoso, sea descrito como un lángara. Lángara aterriza en México en 1943. 6 años antes había hecho lo propio el capitán de la selección de Euskadi, como relata el periodista Fermín de la Calle. El capitán del Euskadi era Luis Regueiro, que además también era el portavoz de la gira. Él se instala en México y gana 2 copas con el Asturias, que era el gran rival del Real España, que era el otro equipo donde estaban jugando los españoles. Allí también regaló su hermano Pedro, que no pudo ir a la batalla de Florencia porque su padre no le dejó porque tenía un examen. Mi aita llegó en 1937, el tío Pedro también. Nos está hablando Maite Regueiro, hija de Luis Regueiro. Mi papá jugó en el Asturias. Yo creo que mi papá dejó el fútbol, yo creo que en los años... ¿Qué sería? 41, 42. Y mi aita y mi tío Pedro formaron una empresa. Primero fueron los encargados del bar del Hotel Majestic en México. Y un día mi aita ve que entra mi mamá al bar, la ve y le dice a Pedro, Pedro, con esa mujer me voy a casar. Y se casó. Así se conocieron, mis aitas se conocieron en México. Soy la quinta de la familia, nosotros fuimos 6 hermanos. Primero 3 hombres y luego 3 mujeres. Todos los hermanos nacimos en México. Mi hermano Luis, el mayor, o sea, todos eran futbolistas, los 3. Pero profesionalmente el que llegó fue Luis, mi hermano.
Y durante la época que él jugó, fue seleccionado nacional. Fue al Mundial de 66. Luis Regueiro hijo es convocado por la selección mexicana para Inglaterra 66, pero no disputa un solo minuto. Sí lo hará 4 años después en México 70 José Bentolrá. Hablamos del hijo de Martí Bentolrá, uno de los 21 héroes de Florencia exiliado en el país azteca durante una gira en 1937 con su club, el Barcelona. De esta forma, los Bentolrá se convierten en la primera saga de la historia del fútbol en la que padre e hijo han jugado el Mundial con 2 selecciones diferentes. El último legado de la selección de la Segunda República. Isidro Lángara, que para nosotros era como si fuera hermano de mi padre, todos los domingos iba a comer a la casa. Le decía, ¿te imaginas, Luis, que nosotros fuéramos los jugadores aquellos en esta época? ¿Tú te imaginas lo que ganaríamos? ¿Tú te imaginas el equipazo que seríamos? O sea, marcaron una época. Y realmente es una selección que se recuerda por su fútbol en una época donde lo único que tenían para defenderse de todos esos regímenes era la pelota. Pero ahí se disolvió una selección sensacional, ¿no? Se disolvió, la perdimos, vamos. Porque ganó, les cogió la guerra en la mejor edad. Yo creo que esa generación hubiera ganado el 38, ya que no ganó el 34. Es algo que nunca sabremos. Probablemente no habría habido que esperar 76 años, como nos ha tocado, para ver cómo Iniesta marcaba el gol y levantábamos la Copa del Mundo. España está a 3 minutos de ganar la Copa del Mundo. Que era lo que soñaban en aquel tiempo y en aquel año del 34, antes de la batalla de Florencia, Lángara, Zamora, Regueiro, Campanal y todos aquellos grandes jugadores que conformaban el equipo que compitió en la batalla de Florencia. La batalla de Florencia. El fútbol era el arma. Es un podcast de Tono Calleja Flórez, producido por El Periódico de España y Prensa Ibérica Estudio. Producción ejecutiva, Adriano Morán. Dirección y guión, Álvaro Martín. Diseño sonoro, Javi Álvarez. Edición, Aitor Urbaneja. Grabación, Pedro Rufete y Raquel Arroyo. Producción, Chema Gutiérrez. En este episodio se han reproducido fragmentos literales de crónicas de los diarios Ahora, El Heraldo, La Voz y Estampa.